Los invitamos a participar en este especial del programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag numeral La Noche Inseguridad y respondiendo a la siguiente pregunta. A propósito de las declaraciones entregadas por la Alcaldía de Bogotá sobre inseguridad, ¿qué responsabilidad cree usted que tienen los jueces en los casos de reincidencia delictiva? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestros panelistas en esta primera parte del programa. Está con nosotros Jairo Libreros, abogado, profesor titular de la Universidad Externado de Colombia y experto en temas de seguridad ciudadana. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, muy buenas noches. También saludo a Francisco Bernate, abogado penalista. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, un saludo y un saludo muy especial para toda la audiencia y, por supuesto, complacido de estar con el profesor Libreros. El gusto es nuestro. Profesor Libreros, voy a comenzar con usted. Quiero que respondamos este planteamiento que le hemos hecho ya a nuestros televidentes y lo hemos hecho a propósito de las declaraciones que ha entregado el secretario de Seguridad de la Ciudad de Bogotá, en los que ha hecho mucho énfasis en la responsabilidad que tienen los jueces en la reincidencia delictiva. ¿Hasta dónde que un juez deje en libertad a un delincuente que ha sido capturado, por ejemplo, por el robo de una bicicleta o de un celular? ¿Es una causa de que esos delincuentes reincidan, inclusive en el futuro cometan homicidios, como el que sucedió el día de hoy con este joven que fue asesinado por robarle una bicicleta? Jefferson, yo creo que estamos buscando las explicaciones o quizás las causas donde no es. Hay que tener en cuenta que la carrera delictiva está compuesta por diferentes eslabones y cada uno de los eslabones, por lo menos cuando queremos contener el delito, está compuesto por cierto tipo de políticas públicas. Una de ellas gira en torno de la justicia y sin lugar a dudas, yo creo que para muchas personas en Colombia, pero es un debate recurrente en estos momentos en América Latina, ver cómo salen cierto tipo de personas que están involucradas en la comisión de un delito sin tener de manera inmediata una medida que consista en detención preventiva, por utilizar un término, genera cierto malestar. Pero yo creo que hay otros problemas mucho más sensibles. No se recaudan las evidencias como debe ser, no existe la suficiente información, se cometen errores eminentemente procesales al momento de llevar estas personas ante la justicia. Cuando esto ocurre, yo creo que el juez debe mantener no solamente su función y los principios jurídicos, sino que si las evidencias no dan o fueron más recaudadas, es inevitable que estas personas estén nuevamente en la calle. Libreros, únicamente en el caso en el que no hay las evidencias recaudadas, ese puede ser una de las razones por las cuales los jueces, pero en términos generales, ¿usted no cree que eso causa demasiado desconcierto en la sociedad, inclusive en los mismos policías, cuando se dan cuenta que capturan a un ladrón, le repito, quizás por un robo menor, llamémoslo de esa forma, y luego lo ven nuevamente en las calles ejecutando esos mismos atracos porque un juez lo dejó en libertad? Causa escozor, afecta la percepción de seguridad y genera ciertos motivos de desaliento en las fuerzas policiales porque sienten que todos los esfuerzos que adelantan diariamente terminan frustrados al ver que estos delincuentes aparentemente son inmediatamente dejados en libertad por cuenta de un tecnicismo. Pero hay que tener en cuenta, Jefferson, que nosotros hemos creado unas sociedades que quizás han sido muy garantistas en términos de derecho penal o tal vez no estamos haciendo el trabajo completamente y de la mejor manera. Yo creo que también hay otro tipo de causas. En muchas ocasiones hay que tener en cuenta que el papel que cumplen las cárceles no es realmente lo que dice la ley. Muchas personas que llegan a cumplir sus penas porque le faltaron a la sociedad no son resocializadas y terminan perfeccionando cierto tipo de habilidades que son explotadas en la calle en términos eminentemente delictivos. Yo creo que los motivos de escozor son muchos. Uno de ellos es que estas personas no vayan inmediatamente a las calles, pero el tema no solamente está en manos de los jueces. Yo creo que hay otras personas en el legislativo, en el ejecutivo y especialmente en los temas de policía judicial que no cumplen su tarea y la peor parte se la lleva la sociedad porque estas personas vuelven a delinquir y lo que fue en un comienzo la detención por cuenta de un hurto termina, como en el caso que estamos analizando, muy seguramente en el homicidio de una persona. No, y es que es un caso bastante doloroso porque son noticias que se repiten en las principales ciudades de Colombia y un hecho supera siempre al anterior, pero siempre genera el mismo dolor. Abogado Francisco Bernate, ¿cuál es su opinión? Resulta muy simple y muy fácil culpar al último eslabón de la cadena, que es el juez, que básicamente decide sobre lo que a él se le lleva. Por supuesto que en todos estos años de vigencia del sistema acusatorio, los errores procedimentales en la recolección de las evidencias y esto, pues hoy en día no constituyen la mayoría de los casos. ¿Dónde está el problema?
El problema está en culpar a un juez por una decisión que él toma sobre lo que a él se le presenta y no invertir como país, como Estado, en verdaderamente combatir este flagelo. Si vemos las propuestas que se hacen es endurecer las leyes, que los jueces no puedan tomar una decisión diferente a la de privar de la libertad a una persona, que se construyan nuevas cárceles, pero ¿dónde están las propuestas en torno al estudio de este tipo de criminalidad? A las posibilidades reales que tienen las personas en sectores marginales diferentes a la criminalidad. ¿Dónde está la inversión en mejores investigadores, en mejores investigaciones, en tecnología? Jefferson, ¿cuál es la realidad? Capturan a una persona y tienen 36 horas para llevarla ante un juez. A un fiscal le toca recaudar todo tipo de evidencia, buscar a la víctima, que la víctima quiera declarar. Los policías están llenando 17 formularios a mano. Eso es lo que conduce a esta situación que, por supuesto, lamentamos y que, por supuesto, afecta el prestigio de nuestra justicia. Doctor Pero no hay Bernate, que buscar la causa en los jueces de la República que hacen su trabajo. lo que usted sugiere, y me gustaría que se lo explicara a nuestros televidentes y quisiéramos énfasis en eso, es que realmente el tiempo para que un investigador tenga el acervo probatorio completo, para que se dé ese debido proceso que merece cualquier delincuente, por más delincuente que sea, que realmente se haga un cambio quizás en esas reglas, en esas normas, para que la fiscalía o los investigadores lleguen más armados a los procesos. Le voy a dar un ejemplo, Jefferson. Si en este momento yo soy presentado ante un juez, la fiscalía tiene que empezar por demostrarme que yo soy yo. Eso significa ir a la registraduría, obtener mi cartilla de cadactilar y toda una serie de información que es realmente dispendiosa. ¿Por qué no está eso en internet? ¿Por qué no es simplemente descargarlo? ¿Por qué los antecedentes penales y disciplinarios y demás de una persona no se pueden simplemente hacer en una consulta, sino que tienen que poner un investigador a ir a buscar toda esa información? Si quieren resolver el problema, perfecto, metamos más investigadores. Jefferson, ¿cómo le explica usted a Colombia que 50 funcionarios de los juzgados de ejecución de penas fueron despedidos en el mes de diciembre? Se nombraron 30 con contratos de 2 meses. Bogotá tiene solo 2 notificadores para toda la ciudad, 2 motos y una sola sirve. El resto pagando sus taxis y sus buses. Si queremos resolver el problema no es a través de discursos ni menos de culpar a los jueces. El problema se resuelve con tecnología, con recursos, con más jueces, con más investigadores. Pero eso cuesta plata. Salir a echarle la culpa a los jueces o al legislador es gratis. Hay otro punto, profesor Libero, que tiene que ver con el pie de fuerza. Sí. La cantidad de policías que tienen las grandes ciudades en Colombia. ¿Qué representa, por ejemplo, ese aumento de pie de fuerza en las últimas semanas que fue dado a conocer? Fueron más de 600 policiales que esta semana entraron a formar parte de las autoridades en Colombia. ¿Esto cree usted que va a tener algún tipo de impacto? Son pocas unidades policiales, pero sí va a tener impacto. Hay que tener en cuenta que existen diferentes maneras de aproximarme a lo que es la formulación de una política pública de seguridad y el tema de la policía juega un papel preponderante. Es más, yo creo que el verdadero camino de trabajo cuando hablamos de temas eminentemente preventivos en materia de seguridad gira en torno de tener una mejor cobertura del pie de fuerza de la policía. Si nosotros lográramos estar a la altura de los estándares internacionales, Jefferson, que dicen que por cada 250 personas debe tener un policía que esté cumpliendo su función en la calle, muy seguramente evitamos que se cometan cierto tipo de delitos, la gente se va a sentir más tranquila. El pie de fuerza es un tema sensible e importante y lamentablemente para el caso colombiano, especialmente para Bogotá, el número de policías sigue siendo insuficiente. Requerimos personas que se encarguen de la vigilancia del espacio público y otras con un número muy importante, como lo dice el doctor Bernate, que se encarguen igualmente de la actividad criminal. Las 600 personas que llegaron a engrosar las filas de la policía en Bogotá van a estar dedicadas al tema de vigilancia y su impacto va a ser muy importante. Pues precisamente, profesor Libero, ciudades, por ejemplo, como Ciudad de México, Sí. que son similares a Colombia, como Nueva York. Por ejemplo, en Ciudad de México tienen 500 policías por cada 100.000 habitantes. En Nueva York tienen 450 policías por cada 100.000 habitantes y en una capital como Colombia solo tenemos 238 por cada 100.000 habitantes, compartiendo la misma cantidad de población. Precisamente sobre este tema, la unidad investigativa de Noticias RCN presentó la siguiente investigación, una radiografía de cómo está el pie de fuerza en la capital colombiana, en Bogotá. ¿Qué tienen en común una calle de Usaquén, una de Engativá, una calle de Usme y una de Kennedy? ¿Qué tienen en común con una calle de cualquier otra localidad bogotana? Hace falta
presencia policial. Si usted sube a diferentes barrios de Ciudad Kennedy, no hay. Por ejemplo, acá tampoco uno no nota la presencia de los policías. Este no es un problema de percepción. La ausencia de policías en Bogotá corresponde a un viejo saldo en rojo y la unidad investigativa encontró que impacta muy duro el sistema de vigilancia por cuadrantes. El que más siente el ciudadano de a pie. Últimamente hay más gente y menos policías. La ronda que hacen los policías es muy esporádica, entonces nunca ves como un apoyo de la policía y más en las altas horas de la noche. La ciudad tiene 1.051 cuadrantes y para cubrirlos tiene 6.059 policías que hay que dividir en 3 turnos. Es decir, cada 8 horas Bogotá tiene menos de 2 policías por cuadrante. Eso se refleja en menores tiempos de reacción, que no se pueden cubrir todos los eventos, menos personal de vigilancia y de prevención, que es lo que debe cubrir el modelo de vigilancia por cuadrantes. Si usted tiene un ladrón que tiene absoluta certeza que la policía le va a llegar en 40 minutos, o en 1 hora, o en 30 minutos, pues tiene ningún problema en inclusive tomarse su tiempo para cometer el delito. El promedio nacional de pie de fuerza en 17 ciudades metropolitanas es de 354 policías por cada 100.000 habitantes. Con los 19.093 policías que tiene la capital, su promedio llega a 238 policías por cada 100.000 habitantes. Para que Bogotá llegara a ese promedio nacional, no a los niveles ni siquiera de Tunja, Popayán o Bucaramanga, Bogotá necesita cerca de 9.000 unidades. 9.000 unidades. Bucaramanga casi la triplica y Tunja no está lejos. El año pasado fueron incorporados 1.200 uniformados y este año el presidente Santos destinó 500. Pero esto no resuelve el déficit estructural, cercano al 50%. Quiere decir, el recurso físico está llegando a su límite. Usted no puede atender tantas cosas con el mismo personal. Otro duro impacto recae sobre la inteligencia, que hoy tiene solamente 159 policías, a los que además hay que dividir por turnos. La unidad investigativa conoció, por ejemplo, que para capturar rápidamente a la banda del Rolex, que generó tanto escándalo, hubo que volcar a una cuarta parte de ese personal. ¿Cuál es el problema? Que no es solamente un robo el que está sucediendo en la ciudad, no es solamente una banda. Si esa inteligencia no se tiene, pues entonces la fuerza sencillamente no tiene dirección para poder capturar a un crimen organizado cada vez más profesional. Al bajo pie de fuerza de esta ciudad hay que restarle el que se destina a eventos de aglomeración masiva, que son constantes. El fútbol es el que con mayor frecuencia absorbe policías. Especialmente los partidos más grandes, que necesitan cerca de 1.200 unidades, 1.200, 1.300 unidades, un partido tipo A. Y aunque el nuevo código compromete más a los particulares con la seguridad y la logística, el problema sigue ahí. El declive más dramático empezó en el 2014. Sin embargo, desde principios de la década ya era insuficiente. Y aunque la ciudad elevó en 3 años el presupuesto de seguridad de 177.000 millones de pesos a 540.000 millones, el pie de fuerza no depende de esto. Esto tiene que tener necesariamente una respuesta de parte del Gobierno Nacional en lo que corresponde, que es aumentar el pie de fuerza de la Policía Metropolitana. Todo está documentado, medido y analizado. ¿De quién depende la solución? Don Bernate, quiero conocer su opinión sobre esta información que presenta la Unidad Investigativa de Noticias RCN y la periodista Nancy Velasco en este informe. ¿Usted cree que realmente el pie de fuerza y ese déficit que hay en una capital, como por ejemplo Bogotá, también puede ser considerado como una de las causas principales de esa percepción o de esa crisis que enfrenta la seguridad en Bogotá? Sin lugar a dudas. Y qué importante ha resultado para Bogotá contar con una Secretaría de Seguridad. Mire cómo ya se ha centralizado la información, se ha centralizado de alguna forma todo el manejo de lo que tiene que ver con este tipo de problemática. Pero el mismo secretario nos lo decía,
¿Qué hacemos cuando hay un concierto o un partido de fútbol y tenemos 1.200 policías cuidándolo? Ahí es donde está el problema. Agreguémosle a eso, ¿cuántos policías están sirviéndole de escolta a personas que no la necesitan? ¿Cuántas personas se hacen otorgar una escolta policiva para tenerlos pintándole la casa o haciéndole el mercado o transportándole a la suegra de un lado a otro? Ahí es donde está el problema. Uno, en mayor número de efectivos policiales, 159 unidades para inteligencia en una ciudad de 9 millones de habitantes. Tampoco es suficiente. Y por supuesto, se necesita más presupuesto en la Fiscalía y en la rama judicial para que toda esta cobertura en términos de policía pues tenga un acceso real, porque nada logramos agregando 10.000 o 9.000 policías, que es el estándar que se necesita, si seguimos con los mismos 75 jueces en Bogotá, si seguimos teniendo unas instalaciones, Jefferson y Audiencia, donde ni siquiera hay un baño. Imagínese usted trabajar en un lugar donde no hay un baño. Eso es infame. Entonces no solamente necesitamos recursos y talento humano más efectivos concentrados en lo que es, sino también mejores instalaciones. ¿Por qué un ciudadano tiene que demorarse hasta 9 horas interponiendo una denuncia y no lo puede hacer desde su celular? ¿Por qué tenemos que ir 6 y 7 veces a un juzgado a declarar y no se nos permite hacerlo con nuestro celular? ¿Por qué no ha llegado la tecnología a este tipo de espacios? Ahí es donde está el problema. Pero ¿por qué no se soluciona? Si está tan diagnosticado, ¿por qué no se resuelve? Porque eso cuesta plata. Hablar mal de los jueces, hablar mal de los fiscales, proponer cambios de ley es bastante aceptado en la opinión pública y es gratis. Meterle presupuesto a la rama judicial ni genera votos y cuesta mucha plata. Profesor Libreros, ¿por qué, como lo plantea el doctor Bernate, siendo un problema tan estructural de la sociedad, porque en ese momento la seguridad ciudadana es uno de los puntos que más le interesa a los colombianos, hace parte de los resultados que nos han entregado las encuestas? El tercer tema más preocupante. Inclusive para los candidatos presidenciales en Colombia es uno de los temas principales. ¿Por qué, siendo tanto la importancia de esta problemática, tenemos estas cifras en déficit? Yo creo que hay dos razones que por lo menos uno puede entender como principio de respuesta a esta situación. La primera gira en torno de la estructura de la policía. Nosotros durante los últimos años nos dedicamos a tener una policía que ha sido muy eficiente, que tiene unas competencias claramente identificadas, que ha logrado unos reconocimientos muy importantes, pero su estructura nacional yo creo que ha dificultado el tema de mejorar los niveles de convivencia ciudadana, de tener mayor capacidad de respuesta, de tener la capacidad de vigilar de mejor manera el espacio público. Y es una policía que yo creo que mientras que se mantenga bajo una estructura del Ministerio de Defensa Nacional, nosotros no vamos a avanzar. Yo creo que en Colombia se tienen que explorar diferentes alternativas, tener una policía que esté mucho más pegada en términos administrativos de las alcaldías, que tenga una estructura de mando completamente diferente, que podamos nosotros como ciudadanos evaluar y saber a qué se dedica nuestra policía. Si la estructura sigue siendo nacional en temas de convivencia, los resultados en el corto plazo van a ser muy difíciles. Y en segundo lugar, yo estoy de acuerdo con el profesor Bernate, el tema de justicia hace parte de mayores competencias a nivel nacional. Las alcaldías tienen algunas competencias sin lugar a dudas, pero la reforma de la ley, adjudicarle mejores dineros en materia de logística, presupuesto, mejor investigación y demás, son temas de competencia nacional. Y yo creo que todavía existe una desconexión muy fuerte entre lo que quiere en materia de seguridad la Presidencia de la República y las necesidades particulares que se viven en las principales ciudades de Colombia. Esa confrontación de competencias, una cosa quiere el gobierno nacional y otra cosa quieren los alcaldes, tenemos que acabarla. Las competencias en materia de seguridad deberían quedar única y exclusivamente bajo el mando de los alcaldes. Hasta que no logremos unas reformas mucho más fuertes en este tema, difícilmente vamos a tener mejores resultados. Profesor Francisco Bernate, antes de despedirme de usted, quiero hacerle una última pregunta y quiero conocer su opinión sobre el tema de las cárceles. Muchos colombianos ven como una solución que el delincuente sea enviado a prisión y que de esa manera este delincuente no va a reincidir y que incluso eso va a llegar, no va a llevar a la resocialización como muchos esperarían dentro de una prisión, sino a crear escarmiento en la sociedad. Frente a ese argumento que esgrime y que está presente en la ciudadanía, ¿usted qué opinión tiene?
Particularmente le diría a cualquier ciudadano que solicita que se endurezcan los castigos, que todo el mundo vaya preso, que la cárcel es la solución a todos los problemas, yo solamente le diría, nadie está exento de un enemigo que sea capaz de ir a armarle un enredo de cualquier tipo y bajo ese tipo de argumento usted tendría que ir preso 1 año. La cárcel no resuelve absolutamente nada. Si la cárcel resolviese los problemas de criminalidad, Colombia estaría sin ningún tipo de inconveniente. Tenemos una de las poblaciones carcelarias por número de habitantes más altas del continente. Aquí hemos tenido pena de muerte, prisión perpetua. El problema no está en las cárceles, y las cárceles ni son el problema de la criminalidad ni la solución, ni tampoco es cierto que resocialicen o que sirvan para ejemplificar. Eso es tan absurdo como pensar que un delincuente se lee el Código Penal y conoce las reglas de procedimiento para saber que irá a dar preso. El problema está, necesitamos más seguridad, más policías, más tecnología, y vamos a buscar las causas del delito y combatámoslas. Más cupos escolares, más opciones laborales, mejores salarios, combatamos la informalidad, pero eso cuesta plata. Sale más fácil construir una cárcel que combatir la informalidad o que buscar las causas del desempleo y la deserción escolar. Profesor Oliveros, ¿qué opina usted de este argumento que realmente cuando uno habla con muchos ciudadanos lo perciben de esa manera? Muchos creen que la cárcel es una de las principales soluciones para esta crisis de seguridad que muchos aseguran que enfrenta las grandes capitales de Colombia. Jefferson, sin lugar a dudas, en términos discursivos es muy cierto. Para algunas personas la cárcel... Yo no creo que sea populista. ¿O demagógico? Tampoco creo que sea demagógico, pero es un discurso políticamente correcto. Decir que las cárceles no van a funcionar, que es más fácil tener cupos carcelarios. Un cupo carcelario cuesta y vale mucho dinero, pero si uno se fija, por ejemplo, el estándar de comisión de delitos en América Latina frente a los cupos carcelarios y comparamos el caso colombiano, Colombia no tiene el suficiente cupo carcelario. Hay países como Costa Rica que proporcionalmente hablando se cometen casi el 75% menos delitos que en el país, pero tiene 3 y 4 veces más cupos carcelarios. Si uno mira las experiencias que han sido resaltadas o por lo menos reconocidas como exitosas en temas de seguridad ciudadana, el tema carcelario siempre está presente. Hay un tema que ha sido criticado por muchas personas, pero es la política pública más exitosa aplicada en América Latina, mayormente replicada y que tiene unos resultados que a corto plazo se sienten. Y fue lo que pasó con el alcalde Giuliani en la década de los 90 en Estados Unidos, en Nueva York. Él amplió los cupos carcelarios, llevó mucha más gente a la cárcel. Las personas que cometían delito y establecían ciertos parámetros, incluyendo el de la reincidencia, inmediatamente iban a la cárcel, y la reducción en temas de delito fue muy importante. Luego le metió el tema de tolerancia cero, posteriormente llegó la teoría de las ventanas rotas, pero la esencia de esa política, que tú la encuentras en todas las principales ciudades de América Latina de manera exitosa, es un trabajo carcelario. Es la gente que comete un delito tiene que ir a la cárcel. Si no hay cárceles lo suficientemente adecuadas para respetar los estándares de derechos humanos, pues es sencillo, hay que construir más cárceles. La cárcel funciona. En Colombia eso no funciona. Nosotros tenemos un déficit de hace muchos años en materia de cupos carcelarios, por eso hay hacinamiento, pero que Colombia tenga las suficientes cárceles no es cierto. Es el tercer país con más escasa construcción de cárceles en toda América Latina, pero es el quinto país donde mayor concentración existe en materia de comisión de delitos. Por lo menos lleguemos a equipararnos en términos del estándar internacional y quizás las cosas puedan ser diferentes. Ahora bien, la cárcel nos permite a nosotros tener una sociedad futuro completamente diferente. Sin lugar a dudas eso no es cierto, pero sí mejora los indicadores de seguridad. Pues, profesor Jairo Oliveros, yo quiero agradecerle el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche. Es un tema que realmente no podemos agotar, sí, pero que realmente cada una de sus variables quedaron ampliamente expuestas y son las que en este momento están estudiando las autoridades en las principales capitales, donde pese a que el índice de homicidios se ha reducido, el número de hurtos ha aumentado. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Profesor Francisco Bernate, abogado penalista, profesor de la Universidad del Rosario de Colombia, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes muchas gracias por invitarme, por acogerme, y un feliz resto de noche y de fin de semana para todos. Muchas gracias. Vamos a hacer una primera pausa comercial, no sin antes leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes a la pregunta que les hemos planteado el día de hoy.
A propósito de las declaraciones entregadas por la Alcaldía de Bogotá sobre inseguridad, ¿qué responsabilidad cree usted que tienen los jueces en los casos de reincidencia delictiva? Leamos algunas de las opiniones que nos entregan ustedes, los que nos siguen en este momento en el programa La Noche. John Vizcaya dice lo siguiente: tienen toda la responsabilidad del caso, no se sabe si son jueces o cómplices. Francisco Acosta asegura lo siguiente: si bien los jueces alegan no tener la culpa, parece que tuviéramos unas leyes donde prevalece la forma sobre el fondo, ya que la mayoría de los delincuentes quedan en libertad por errores de procedimiento a pesar de las pruebas en su contra. Uno más, este es de Pedro Cortés. Él dice: vital revisar autonomía real y legal de jueces. Si bien dan veredictos muchas veces equivocados, inseguridad en Colombia es multidimensional por problemas de la nación, narcos, paramilitares, ladrones, etc. Urge política de Estado para tan grave mal social. Son las opiniones de nuestros televidentes. Cuando regresemos estaremos con Daniel Mejía, el secretario de Seguridad de la capital colombiana, de la ciudad de Bogotá, quien estará en diálogo con nuestro periodista Jorge Adrián Orozco. Logró una entrevista a propósito de sus declaraciones y de las respuestas que está entregando la alcaldía de Bogotá ante esta problemática que representa la inseguridad. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.